Muy bien, y ahora sí pidiéndole disculpas por la demora, estamos en comunicación telefónica, como les decía antes, con Pablo Solanas. Yo lo conocí a él por Solana, no Solanas, Solanas Espino, Solanas. Lo conocí acá en un asado que me invitó Tomás Astelarra. Recordemos que este es el segmento, el sector que usamos para unir las fuerzas de La Luna con Gatillo y Come Chingones Multimedios y GON FM. Y Pablo Solana fue fundador del movimiento de movimientos populares varios, entre esos la Coordinadora de Trabajadores Desocupados. En su momento hablamos de su libro, él es autor de No me arrepiento de este amor, y también participó y fue fundador del Frente Popular Darío Santillán. Trabaja para Colombia Informa como medio de comunicación, o trabajó ahí. Historias y devenires de la rebelión popular es la bajada que tiene No me arrepiento de este amor. En tiempos de arrepentimientos, de amores, no, me parece sumamente valiosa la voz de Pablo Solana en este caso, ya que también la toma. Una de las cosas con las que vamos a hablar hoy tiene que ver justamente del oso Cisneros del Comedor Los Pibes, que fue asesinado. Él fue un militante también del Comedor Los Pibes, fue asesinado en La Boca en 2004, en la comisaría de La Boca de 2004. Él realizó una investigación con respecto de esto. Pablo Solana está en línea telefónica con nosotros y es un placer enorme para mí charlar con él. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pablo, y perdón por la demora en el contacto. Y siguiendo a través de las redes tanto a La Luna como ahora a la iniciativa que están llevando conjuntamente con Come Chingones. Pablo, en principio, el principio. Yo te conozco, conozco de vos y de tu militancia y de tu laburo por el libro No me arrepiento de este amor. En su momento vos explicaste varias veces en algunas notas, en algunos lugares, como un poco el título, ¿no? ¿Qué es el libro No me arrepiento de este amor? ¿Cuándo fue publicado? Y razones de por qué. Sí, la bajada que complementa a ese nombre, a ese título del libro, es Historias y devenires de la rebelión popular, ¿no? Y hace referencia al 2001, que también en la portada del libro está con letras grandes. Sabíamos que podía resultar un poco polémico porque está asociada a la idea del 2001, del estallido social, de la rebelión popular de aquellos años, con un momento trágico por la situación económica, porque la economía se nos fue a todos al tacho y porque hubo represión y muertes, pero también hubo la ilusión de un cambio, también hubo nuevas experiencias sociales que se desplegaron en las comunidades, en los barrios, en las fábricas tomadas por los trabajadores, y bueno, a eso hace un poco referencia, ¿no? Como que aquella ilusión de que los trabajadores podían ocupar sus fábricas, los campesinos las tierras, los vecinos edificios improductivos en las ciudades y gestionar de manera directa, de manera protagónica, el destino de la cosa pública, de lo que fuera que querramos hacer con esta sociedad, algo más digno, más justo, más igualitario. Bueno, aquella idea un tanto ilusoria, visto lo que pasó en los últimos 20 y tantos años, ¿no? Pero bueno, de aquello no nos arrepentimos, de haber pensado, de haber querido transformar la sociedad y tomar en nuestras manos como pueblo los cambios posibles. Es de lo que trata un poco el libro, de recuperar aquellas historias. En su momento te lo pregunté, te lo vuelvo a preguntar. ¿Vos sentís que hay ahí una declaración, una declaración de principios incluso? ¿Sentiste durante los últimos 20 años, 25 años, de que hubo algún arrepentimiento del amor, de ese amor que motivó el 2001? Bueno, sí, a veces el paso del tiempo desgasta las pasiones y los amores, y no lo digo con un sentido crítico muy, digamos, de señalar con el dedo. Después se abrió un periodo de algún modo de cambios políticos, el kirchnerismo lo fue, desde mi punto de vista y desde el colectivo con el cual hicimos el libro y algunos espacios militantes afines, sí nos generaba un poco de rechazo ese relato que el kirchnerismo también construyó, ¿no? De que todo aquello fue un desastre y que por fin ahora un capitalismo en serio
nos iba a ordenar la vida y nuestras necesidades. Bueno, entonces un poco discutíamos con esa otra mirada, que la consideramos una mirada dentro de las distintas expresiones populares, mucha militancia genuina, que adhirió al kirchnerismo, de algún modo institucionalizó las expectativas. No sé si se arrepintió de aquel amor, pero por lo menos tomó distancia de los proyectos autogestivos, de las iniciativas desde abajo. Y bueno, desde el Estado se hizo lo que se pudo, hubo las limitaciones que hubo, no fue un cambio lo suficientemente profundo a la vista de lo que pasó después. Y bueno, en ese sentido también es parte de un debate político, si se quiere, ideológico, estratégico, el que buscamos dar cuando anclamos en aquellas experiencias más transformadoras, más radicales, que tuvieron auge en aquel momento y después se diluyeron. Sí. ¿Cuál es el rol? Estamos hablando con Pablo Solana, él escribió, entre otras cosas, No me arrepiento de este amor, de 2001, Historias y devenires de la rebelión popular. Y recientemente publicaste junto al Instituto Plebeyo, dirigido por Mariano Pacheco, La toma de la 24, 20 años después, ¿no? Es una investigación que realizás ahora, que venís realizando. ¿Cómo fue eso? Bueno, es un trabajo que va en otro sentido, pero de algún modo tiene en común con lo que venimos conversando la recuperación de la memoria de nuestras luchas, de las luchas históricas. Uno puede hablar ahora del 9 de julio porque está la fecha, y del Cordobazo cuando también se conmemoró a finales de mayo, pero también historias más recientes, ¿no? De las que, por ejemplo, a mí me tocó ser parte, como los orígenes del movimiento de trabajadores desocupados, y más recientemente esta historia a la que haces referencia, que fue una lucha acá en el barrio de La Boca. Yo ahora estoy residiendo nuevamente acá en La Boca, y hace casi exactos 20 años, la madrugada de un 26 de junio de 2004, tras un crimen con tintes políticos, asesinaron a un militante popular muy reconocido en el barrio. Los vecinos, las vecinas se rebelaron y fueron a ocupar la comisaría, fueron a desafiar la impunidad policial, porque el asesino de este compañero contaba con cobertura policial y con el amparo de la comisaría de la zona. Entonces hubo una rebelión popular para hacer justicia, ¿no? Y fue un hecho realmente conmocionante, porque la comisaría terminó en manos de los vecinos, los policías terminaron siendo expulsados de la sede policial, y se impuso una negociación de primer orden, donde intervino directamente el gobierno nacional, donde Néstor Kirchner siguió de cerca el caso, para que no quedara impune ese crimen y para que se hiciera justicia. Bueno, de algún modo se logró que otras dependencias de la policía, no la que estaba sospechada, pero desde otros sectores, pusieran en marcha un rápido operativo para detener al asesino. Se negoció durante toda la madrugada la forma de ver cómo se iba a salir de esa lucha, porque la policía quería reprimir, porque había grupos de combate de la infantería, porque había francotiradores, y dentro de la comisaría había más de 50 vecinos y vecinas protagonizando ese reclamo. Entonces, bueno, fue una madrugada muy tensa, y con esta investigación reconstruimos un poco los hechos. Si pueden ustedes ahí de algún modo compartir un enlace de descarga para quien tiene la posibilidad, a través de internet pueden acceder completo al trabajo de unas 80 páginas donde reconstruimos esta historia, que es apasionante, si no fuera porque siempre hay el crimen de un militante que hace más dramático y más lúgubre todo, ¿no? Pero bueno, la lucha popular de algún modo recompuso ese estado de ánimo para que no quede en simplemente velar y lamentar a los compañeros asesinados, sino en ponerle una impronta de lucha a lo que siguió de ahí en más. Pablo, ¿cuántos años tenés? Más o menos. Si no más o menos 52 y medio, más o menos. Hace un ratito contábamos también acá, dentro de las efemérides del día, que hubo el traspaso, el primer traspaso después de Irigoyen y Alvear, en el 28, el primer traspaso de un civil a otro civil, en lo que tiene que ver con esta democracia representativa, ¿no? Y liberal, con la que convivimos, de Alfonsín a Menem, en el medio de un caos así, ¿no? Del 89. Y después me quedé pensando si hay una mirada de proceso histórico, y si el 2001, lo que estamos viviendo hoy por hoy, es como es el rebote, es el vuelto
que nos da el sistema o que ha dado el sistema a ese atrevimiento que se dio a las clases populares de liderar de alguna manera las necesidades de las clases medias, de todo el resto de la comunidad, ¿no? Y si ese vuelto no es, bueno, miren que no era por ahí. El sistema parecería decirnos, ¿no? A cada rato. Miren que no era por ahí, no es atando los gritos, es más bien adaptándose y peleando y compitiendo entre ustedes. Ese es un recorte que uno puede hacer del tema. Vos que lo estudiaste un poco más, ¿se explica 2024 con un libertario medio loco en el poder desde el 2001? Desde esa revuelta, desde esa soberanía de tomar las calles y tomar un poco las fuentes de trabajo, la organización popular. ¿Se puede explicar de alguna manera? Sí. Coincido con esa mirada. Yo creo que después del 2001 toda la política en este país giró en torno a cómo dar una respuesta que no sea aquella posible, ¿no? Que el pueblo se haga cargo de su propia historia. Entonces el kirchnerismo de algún modo fue una respuesta al 2001, una respuesta progresiva en muchos aspectos, en políticas de derechos humanos, en ciertas medidas redistributivas, insuficiente en otras, expropiatoria del protagonismo popular por arriba, ¿no? Esa estatización, esa vocación de que solo vale militar para lograr ser funcionario en el Estado, y bueno, ahí tenemos un problema con nuestro ideario, con lo que reivindicamos de mejor manera, pero sí fue una respuesta progresiva en muchos aspectos al 2001. El mismo Macri se proponía como una respuesta por fuera de la partidocracia tradicional, entonces la derecha ahí tuvo un primer momento de elaboración de una alternativa a las formas sistémicas de los partidos tradicionales en nuestro país y construyó el PRO, la primera vez que la derecha empresarial lograba llegar al poder por los votos, ¿no? Sin apelar a los golpes de Estado. Y bueno, más recientemente Milei es otra expresión, no habiendo alcanzado con la variable macrista, más incluso a tono con el 2001, porque él hasta ponía en sus actos el que se vayan todos y la musicalizó con Se viene el estallido. Claro, la respuesta que da es ultraconservadora, ¿no? Es esa forma de contrarrevolución sin revolución, porque ni el 2001 lo fue, ni el kirchnerismo lo fue, pero la derecha vino a reaccionar como si hubiera habido una amenaza real al capitalismo y sobreactúan esa respuesta con modos de indignación social, creo yo, genuinos, ¿no? Por eso también nos cuesta entender por qué un 50 y tanto % y por qué sigue habiendo apoyo. Y bueno, algo de esa casta la clase política tradicional expresaba. Después está el problema de contra quién va el ajuste, y ya sabemos, ¿no? Pero digo yo para comprender los relatos. Así que sí, me parece que es justa la mención que hacías. Coincido con eso. Yo porque en algún lado también hay que agarrar la esperanza, ¿no? El tamaño de mi esperanza, decía Borges, ¿de dónde la agarramos, no? ¿De dónde agarramos la reorganización del campo popular? Porque hoy parecería ser, si uno prende la tele tradicional del siglo XX o ve las redes o hay una presencia del peronismo queriendo reorganizarse, un peronismo más tradicional, más siglo XX, si querés, ahí como futuro. Las organizaciones sociales, entiendo que adentro de esa idea de movimiento, por lo menos algunas, por lo menos un sector de las organizaciones sociales, y yo ahí veo como una trampa, ¿no? Como un caminito que nos lleva medio en los mismos lugares, como medio un caracol. ¿Vos cómo la ves desde ahí, como para entender por dónde va a suceder lo que venga por delante, ¿no? Sí, a ver, creo que es difícil, es un momento difícil para esbozar recetas o para poner lineamientos, es por acá, bueno, no sabemos muy bien por dónde es. Sí podemos reafirmar algunas certezas, el otro día también me consultaban por la mirada más latinoamericana y qué pasa en Colombia, donde he podido residir unos cuantos años con el gobierno de Petro y cuando los progresismos parecen querer ir un poco más a fondo. Y bueno, yo les decía, mira, hay un factor que es común
desde aquellos años pre-2001, desde las insurrecciones en Bolivia y Ecuador con el movimiento indígena, de la emergencia del primer PT, el Partido de Trabajadores de Lula, vinculado a un sector del movimiento obrero pujante, y el factor común es la movilización social, ¿no? Ahí yo creo que sí, tenemos algunas certezas y, si se quiere, algunas deudas mirando de conjunto al campo popular. Hay sectores más dinámicos y otros no tanto, pero perdimos un poco la gimnasia de la movilización social. Hay marchas, hay respuestas importantes. Acá en Buenos Aires se puede ver un 24 de marzo multitudinario, o incluso la movilización en defensa de las universidades. Pero después, si uno mira, por ejemplo, el reguero de despidos en instituciones estatales, y estamos muy a la defensiva, ¿no? Se van concretando los despidos, no hay luchas efectivas, y en nuestra memoria no tan lejana están esas luchas. No sé, yo recuerdo haberme encadenado a un ministerio, recuerdo haber entrado con los compañeros trabajadores, trabajadoras a ocupar edificios públicos hasta que se nos dé una respuesta. Recuerdo acampes por días, hasta torcer el curso a medidas como estas que ahora están pasando, y creo yo que todavía nos falta recuperar esa mayor audacia en la movilización social. Así que, ¿por dónde es? No creo que haya respuestas muy concluyentes, sobre todo en lo macro, pero sí sabemos que es con esas dinámicas de lucha un poco más audaces que todavía estamos precalentando y que tarde o temprano se van a volver a desencadenar. Estamos hablando con Pablo Solana. Él es autor, entre otros libros, de No me arrepiento de este amor, 2001, Historias y devenires de la rebelión popular. Como para ir cerrando, nosotros acá también en esta juntada que hacemos con La Luna con Gatillo todos los lunes, tratamos un poco también, ¿no?, desde esta mirada desde abajo, desde lo que se puede hacer desde abajo. Yo pensaba mientras hablabas de dónde tomar referencias, ¿no? Porque el 2001 fue así como, bueno, se apretó hasta que saltó la térmica por todos lados. Pero, ¿qué referencias había en 2001? ¿Los 70? ¿Era como, bueno, vamos a hacer una guevarista? ¿Era esa? ¿O de dónde tomaban? Porque hoy no me imagino a ninguno de los jóvenes, ni libertarios, ni no tanto, de 20 años, tomando alguna referencia de algún lado, o alguna referencia posible, ¿no?, del reclamo popular como una herramienta. Como, bueno, reclamar, enojarte, encadenarte, romper un vidrio, es una posibilidad. No lo veo, estamos como muy civilizados en ese punto, no veo referencias para esos chicos que hacían esas cosas inconscientemente. Es nuestra generación, entiendo, la que debería bajar algo de data con esa referencia, o no hay esa referencia, o en realidad, ¿cuál era la referencia que tenían ustedes en 2001? Mira, ahora hace un par de semanas, con motivo de otra conmemoración, el 26 de junio de 2002, cuando hay una movilización muy fuerte contra el ajuste y terminan asesinando a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi, rescatamos unas fotos de Darío de su primera militancia. Recordemos, Darío Santillán era un joven de 21 años que estaba protagonizando un proceso de organización barrial en el conurbano bonaerense, estaba al frente de la lucha, de ese sector del movimiento piquetero más autónomo, más de base, y es asesinado en la protesta del puente Pueyrredón, ¿no? Recuperamos unas fotos de cómo él empezó a militar y se lo ve portando una pancarta de Santucho en una conmemoración de un 24 de marzo de 1999, y en su grupo político había otras figuras que mezclaban a Evita, al Che, a San Martín, al padre Mujica. Entonces, bueno, ahí hay una argamasa ideológica compleja, pero creo yo que para la juventud muy sana. Claro, por supuesto hay que volver a esas figuras, al guevarismo y a las organizaciones combativas de los 70 y a las madres de Plaza de Mayo, que siempre fue una referencia. Hoy las figuras más cercanas pueden ser Norita y las madres que siguen yendo, como Estela, desde abuelas, etcétera, pero Eve de Bonafini también ha sido una referencia con un discurso encendido, que claro, uno dice, ¿y ese discurso sobre la revolución era lo que estaba a la orden del día? Bueno, era lo que daba un sustento de rebeldía para salir del posibilismo, ¿no?, tan fundamental en momentos como estos. Después, ¿qué se hace políticamente?
hay que leer las coyunturas. Con Darío y con aquella mística guevarista muy presente nos preguntábamos qué haría el Che en el conurbano en 2001, digamos, no pensábamos en la Sierra Maestra. Bueno, tal vez hoy, ¿qué harían esas figuras revolucionarias en nuestra realidad en un contexto como este? Y ahí sí creo que la juventud es bueno que vuelva a esas referencias y se plantee esas preguntas. Muy agradecido por tu tiempo y gracias también por eso. ¿La ves que haya esas preguntas, ya independientemente del deseo, ¿no? O de la esperanza o de lo que querés que suceda? En términos de realidad pura y dura, ¿qué va a pasar? ¿Qué imaginas que va a pasar en los próximos meses? Y yo creo que esto que preguntás, si veo que está eso en la juventud, sí, empieza a pasar. Acá la represión fue muy brutal con la aprobación de la ley Bases, y entre la militancia, los grupos jóvenes, decía, bueno, pero si no estábamos haciendo, bueno, mira, te van a reprimir igual. Aunque no estés haciendo nada, te van a llevar preso. Aunque no estés haciendo nada, tal vez tengas, como todavía hay 4 personas, una causa muy grave. Si este modelo, si esta gente criminaliza la protesta social. Entonces tal vez hay que organizar las movilizaciones con más cuidado, y tal vez sí hay que taparse la cara, aunque los canales de televisión digan, uy, si no tienen nada que ocultar. Mira, yo no tendré nada que ocultar, pero para esta policía, para este Ministerio de Justicia, o no sé cómo le llaman ahora, lo que conduce Patricia Bullrich, hay que darse esos debates, hay que darse esas medidas. Entonces la movilización popular lo va a dar. Incluso nos pasó con compañeras que aquí están apoyando la candidatura de Axel, o con ilusión de que Kicillof sea un nuevo referente. Está bien, esas luchas por arriba habrá que darlas, pero la movilización popular necesaria para complementar cualquier perspectiva política por arriba va a tener que recuperar esos debates y esa gimnasia. Sí, yo veo que se está dando, que a poquito se vuelve a dar. Muchas gracias por el contacto, Pablo. Un placer enorme, como siempre. A ustedes, y bueno, quedamos en contacto. Un gusto. Igualmente. Pablo Solana, autor de No me arrepiento de este amor, historias y devenires de la rebelión popular de 2001. 2001, sí. En esta acelerada forma de acceder al poder que ha tenido el presidente Javier Milei, de esta aceleradísima forma de construir y destruir gran parte de lo que hace a este Estado Nacional y a estas ideas de mundo que tenemos, también parecería acercarse como mucho más rápido que en los 90, el 2001. O esa por lo menos parece ser una forma de esperanza también. O una demora. La razón que te demora, el detonador de sueños también, hijo del 2001, La Renga. Ya venimos. La verdad olvidada en tu memoria será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar como a loco de la lágrima te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado que te tiene y te da la mano para llegar hasta vos.
pruebas, por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella.